Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Génesis capítulo 41, versículo 16. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM, transmitiendo con mucho cariño desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de Las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí en el departamento del Valle del Cauca, el valle que queremos, aquí a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos allá a través de las emisoras de Colmundo en todo Colombia, como también aquellos que nos están acompañando por internet a través del Facebook y del YouTube. También en nuestra plataforma digital www.colmundoradio.com.co. Bueno, recuerden compartir el programa a sus amigos, compañeros, para poder divulgar bien estos mensajes que todos necesitamos, los mensajes que vienen del corazón de Dios para todos nosotros, sus hijos. Estamos en AM/PM y ya saben que comenzamos nuestra primera sección. Ya está aquí con nosotros Yolanda Salazar y vámonos a Manejando tu vida, manejando mi vida, manejando nuestras vidas. En AM/PM, Manejando tu vida. Y en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, no olvidemos entonces que en nuestra vida, hackear el sistema es darnos cuenta que necesitamos sanar desde la raíz. ¿Y esto qué significa? Pues que hay que ir más allá de los límites establecidos por la sociedad e incluso implica recorrer un riesgo. Sí, señores. Y esto requiere muchas veces que ustedes y yo vayamos en contra de nosotros mismos, de nuestra manera de vernos y aún de ver a Dios. Queridos oyentes, hackear el sistema es dejar que Dios reinicie nuestro mundo interior. Y puede que hoy ustedes y yo podamos sentir frustración o sentirnos frustrados en algún proceso de nuestra vida. Por eso, queridos oyentes, hoy surge la pregunta: ¿existe algo que sane de verdad? Pues, queridos oyentes, es posible que llevemos mucho tiempo escuchando podcasts de psicología o de psiquiatría, incluso hasta yendo a terapia o tomando medicación. Quizá, queridos oyentes, nunca hemos acudido a un profesional de la salud, ya sea porque no se tienen los recursos o porque creemos que no lo necesitamos o porque simplemente no queremos. Pues, queridos oyentes de AM/PM, cualquiera que sea nuestra situación, es indiscutible que todos, absolutamente todos, tenemos el deseo de experimentar estabilidad en nuestra alma y no sabemos muchas veces dónde encontrarla, pues pareciera que nada es suficiente. Y hace miles de años, justo así, se sintió un gran hombre que nos narra el manual de vida. Así se sintió Job. Recordemos que Job fue un hombre íntegro, sí, pero a pesar de su integridad, el manual de vida nos recuerda que Job, el hombre íntegro, lo perdió todo sin ninguna explicación aparente. Y por eso quiero que veamos un poco acerca de la historia de Job. Y el manual de vida nos enseña en Job capítulo 1
a partir del versículo 1 al versículo 3 algo muy especial. ¿Y qué nos enseña el manual de vida? Pues nos dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, de 3,000 camellos, de 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales de aquella época. Queridos oyentes, podemos ver en el manual de vida a un hombre extraordinario, a Job, en el capítulo 1. Y vemos primero que nos dice que Job era de Uz y que Job era un hombre perfecto, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios. Y no solamente era temeroso, sino que el manual de vida dice, y apartado del mal. Y vemos cómo describe la prosperidad de Job en sus hijos, con sus hijas, con sus ovejas, con sus camellos, con sus bueyes, con sus asnas y aún con sus criados, dice el manual de vida. Entonces podemos decir, queridos oyentes, que Job lo tenía todo. Y cuando un día perdió cada una de las cosas que poseía, pues empezó su proceso de sanidad con Dios. Y ustedes y yo sabemos, queridos oyentes, que tener reinicios a veces es demasiado duro, cuesta muchísimo. Y Job no sería la excepción, solo que Job tenía una condición extraordinaria y lo vamos a ver a lo largo de nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida. Pero aquí vemos a Job que lo tenía todo, pero también vemos a Job que más adelante lo va a perder todo. Entonces, cuando Job lo pierde todo, pues es así que en su vida nace la necesidad de experimentar plenitud y de experimentar realización. ¿Y saben por qué? Porque podemos ver seguramente que Job, en medio de las pérdidas, pudo de hecho haber sentido en medio de su vida cómo se perdía aún su valía. Recordemos que Job era un hombre pero dice el manual de vida, era el varón más grande de todos los orientales. Y cuando se pierde todo, seguramente lo primero en perderse también es la valía. Incluso cuando intentaba con todas sus fuerzas escuchar la respuesta de Dios, tenía que esforzarse para poder entender los propósitos de Dios en medio de su vida. Porque tener reinicios solo lo podemos hacer de la mano de aquel que está con nosotros, queridos oyentes, cuando estamos seguramente en la cúspide de nuestros momentos, pero también cuando estamos en los momentos más bajos de nuestra vida. Y por eso es común seguramente para ustedes y para mí, los oyentes de AMPM, aquí en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, pues es seguramente común que hayamos escuchado que la historia de Job pues fue una historia injusta porque él era un hombre recto delante de Dios. Pero aquí vemos una gran enseñanza. Eso no significaba de ninguna manera que Job no tuviera necesidad de Dios. Queridos oyentes, ¿cuántos hombres y mujeres menosprecian a Dios porque dicen que son hombres buenos, que no hacen nada malo, que son hombres rectos? Pues el libro de Job nos enseña que aún el hombre más bueno necesita conocer a Dios. Todos, sin excepción alguna, queridos oyentes, todos los hombres y mujeres necesitamos un encuentro personal con Cristo. ¿Por qué? Porque solo Él puede cubrir todas nuestras necesidades. Y por eso vemos en la vida de Job que cuando ocurrieron todas sus calamidades y aún en medio de su sufrimiento, Job comienza a hablar con Dios, buscando de Dios la respuesta a su vida. Y seguramente Job pues sabía que era un hombre bueno,
Job sabía que aún en medio de lo que estaba sucediendo, pues conocía su inocencia, pero Job comprendió que así fuera un hombre bueno, un hombre inocente, solo Dios podía mostrarle el propósito de lo que él estaba viviendo. Y en la medida en que Job pudiera entender el propósito de Dios, pues Job no se victimizaría, sino por el contrario, como le enseñó a sus 3 amigos, que entre comillas, cierto, amigos, porque cuando lo vieron mal, dice el manual de vida, siempre buscaron a Job y le buscaron a Job un pecado, como si lo que estuviera viviendo fuera fruto de un mal proceder. Pero nunca los amigos de Job realmente llegaron a consolarlo. Quizás se puede evidenciar que quizás los amigos de Job pues lo envidiaban, porque así lo dice el manual de vida, él era el hombre más grande. Y a veces cuando vemos a un hombre grande caer, no llegamos a consolar, sino que llegamos a enterrar lo poco que quedó de aquel hombre. Y queridos oyentes, si no hubiese sido por la oración de Job, por sus amigos, dice el manual de vida en Job 42, que Dios hubiese destruido la vida de sus 3 amigos, porque ellos llegaron con una aparente bondad, pero Dios conocía la perversidad de sus propios corazones. Entonces, queridos oyentes, aun cuando nosotros estemos en momentos difíciles, asegurémonos de estar con aquel que conoce realmente la profundidad de nuestro corazón y el que nos puede ayudar a tener reinicios, pero no reinicios llenos de esclavitud, ni reinicios enfermos llenos de amargura, de desesperanza, sino como Job. Job sabía que Dios le había dado, Job sabía que Dios le había quitado. Entonces Job sabía muy bien que Dios le restituiría, pero él estaría dispuesto a esperar el tiempo de Dios. Y por eso en Job capítulo 32, en el versículo 2, el manual de vida nos enseña algo muy especial con respecto a la vida de Job. Y dice el manual de vida: en todo esto no pecó Job con sus labios, pero justificándose a sí mismo más que a Dios. Queridos oyentes, el manual de vida es muy claro y dice que en Job no se encontró pecado en sus labios. Job siempre esperó en Dios y por eso ponía su justicia delante de Dios, que era el que realmente podía examinar la mente y el corazón de Job. Y por eso la respuesta no tardó en llegar de parte de Dios para Job. Y por eso vemos en el manual de vida, en Job capítulo 40, versículo 8, algo muy especial, queridos oyentes. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios en Job 48? Pues dice, Dios le confrontó con una pregunta clara. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y eso era lo que hacían los amigos, tratar de que Job culpara a Dios y se justificara a sí mismo. Y por eso Dios casi que le dice, no vayas a tomar la actitud de tus 3 amigos. Entonces, queridos oyentes, seguramente ustedes y yo podemos experimentar tantas cosas en medio de nuestra vida, en medio de nuestro corazón, en medio de la dificultad, que nos va a costar reiniciar nuestras vidas, así como en los computadores, cuando se traban, cuando se pegan, cuando están cargados de mucha información, lo mejor que se puede hacer es reiniciarlos. Queridos oyentes, y con Dios, cada mañana al despertar, ustedes y yo tendremos un nuevo comienzo. De hecho, su palabra nos dice, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y Dios nos dice que cada día trae su propio afán. Entonces no vivamos como en un museo llenos de recuerdos. Vivamos el hoy dispuestos a que Dios nos enseñe a vivir en el afán de hoy, porque el de mañana no ha llegado y el de ayer ya pasó. Entonces, queridos oyentes, es importante que en medio de nuestras vidas, ustedes y yo aprendamos a poner nuestras emociones y lo que sentimos delante de Dios.
Vemos entonces cómo Job tuvo que reconocer que su dolor no se debía solo a las circunstancias, sino también en ese momento a la visión que tenía de Dios y de sí mismo. Y todo esto era válido en el corazón de Job. De hecho, la palabra de Dios dice que nunca se halló pecado en los labios de Job. Pero sí Job puso sus emociones y sus sentimientos delante de Dios. Job puso esa situación precisamente tan difícil y tan traumática como la que estaba viviendo. Habían muerto sus 7 hijos, habían muerto sus 3 hijas, había perdido sus vacas, sus ovejas, sus bueyes, había perdido toda la riqueza, había perdido su gran nombre y seguramente todo esto tuvo que causar un impacto muy grande en el área emocional de Job. Quizás, queridos oyentes, a simple vista, pues ustedes y yo no alcanzamos a dimensionar lo que Job podía estar sintiendo, pero se requiere de un tratamiento especial como el que Dios tuvo precisamente con Job. Y por eso vemos en el manual de vida, en 1 de Tesalonicenses 5:23, lo que Dios nos recuerda. ¿Y qué nos dice 1 de Tesalonicenses 5:23? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos oyentes de AMPM, aquí en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas con Yolanda Salazar, no olvidemos, el ser humano no se sana del todo hasta que su espíritu, queridos oyentes, se reconcilie con Dios. Si nosotros no nos reconciliamos con Dios, pues no vamos a poder sanar del todo. ¿Y saben por qué? Porque es nuestro Creador realmente la raíz de todo nuestro ser. Así nos lo enseña 1 de Tesalonicenses 5:23. Entonces, queridos oyentes, la sanidad que Dios trajo a la vida de Job, pues la trajo fue a través de demostrarle el cara a cara y de demostrarle a Job quién era realmente Dios para él. Y aquí vemos algo extraordinario, queridos oyentes. Dios no le explicó a Job todo lo que él quería. En cambio, lo que Dios hizo fue que le reveló a Job quién era él. Dios le demostró a Job su poder, Dios le mostró a Job su sabiduría y Dios le mostró a Job toda su soberanía. De hecho, el manual de vida nos enseña en Job capítulo 38, versículo 4, algo muy especial. Y es la pregunta que Dios le hace a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Queridos oyentes, con esta pregunta Dios le dejó claro a Job quién era Dios, no quién era Job, sino quién era Dios. Y con esta pregunta Dios le demostró a Job su poder, le demostró toda su sabiduría y toda su soberanía. Dios es Dios, queridos oyentes. Nunca olvidemos, Dios fue el que fundó la tierra. Y sí, ¿dónde estábamos nosotros para hacerle conocer a Dios inteligencia? No estábamos. Entonces no nos creamos más inteligentes que Dios, queridos oyentes, porque ahí es cuando nosotros nos equivocamos. Entonces, cuando conocemos a Dios como Él realmente es, pues entonces todos nosotros podemos confiar y podemos descansar en Él. La verdad de Dios, queridos oyentes, viene a nuestra vida para sanarnos desde adentro, sí, desde la raíz. Por eso, ver a Dios cara a cara transforma lo que no hemos podido cambiar por más que lo intentemos. Y justo en el momento en que Job ve a Dios como su todo, pues Job entendió que no era necesario ser perfecto y que quizás no era necesario vivir sin aflicción,
porque podía depender de Dios y podía depender de su amor. Eso era lo realmente importante, y solo así Job comprendió que era lo realmente necesario para vivir. Y por eso vemos en Job capítulo 42, a partir del versículo 5 al versículo 26, lo que Job afirma después de haber entendido quién era Dios, su poder, su sabiduría y su inteligencia para él. Y Job 42, del 5 al 6 nos dice: Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué maravillosos, queridos oyentes, es ver lo que terminó concluyendo Job. De oídas te había oído. Y recordemos cuando iniciamos esta sección de Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, vimos que Job era un hombre perfecto y temeroso de Dios. Y el hombre perfecto y temeroso de Dios termina concluyendo que en realidad había oído a Dios de oídas, pero que esta situación, esta aflicción, esto de haberlo perdido todo y de hacer un reinicio en su vida, ahora le permitía a Job comprender que de oídas lo había oído, pero ahora sus ojos lo podían ver, queridos oyentes. Qué maravilloso es pasar de oídas te había oído para nosotros poder ver a Dios con todo nuestro corazón. Aquí, queridos oyentes, podemos ver que aunque en ese momento Job aún no conocía el nombre de Jesús, pues hoy ustedes y yo tenemos una historia que nos apunta directamente hacia el Señor. Entonces, seguramente ustedes y yo sabemos o hemos escuchado que Jesús vino a salvarnos, que Jesús vino a limpiar nuestros pecados, pero a veces olvidamos que Él vino también a sanar al quebrantado de corazón. Y aunque no lo merecemos, es indiscutible que somos profundamente amados por nuestro buen Señor. Romanos 8, del versículo 38 al versículo 39, nos enseña el manual de vida. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, queridos oyentes de AMPM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar, sabemos que después de todo lo que vivió Job, Dios siempre se encargó. Y Dios, queridos oyentes, se encargó precisamente de restaurar todo lo que habían perdido. Y hoy en AMPM, en nuestro programa radial, queridos oyentes, no podemos olvidar que fue Dios el que precisamente sanó el corazón, sí, sanó el corazón de Job. Y cuando primero sanó el corazón, luego le multiplicó. Y lo multiplicó, sí, dice el manual de vida, le dio mucho más de lo que había perdido. Y hoy, queridos oyentes, esa restauración total es posible gracias al amor de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, de eso se trata, el que ustedes y yo abramos nuestro corazón, le pidamos al Señor que entre a nuestras vidas. Y ahí, queridos oyentes, entenderemos lo que significa la verdadera prosperidad, podremos comprender lo que significa realmente el sobrenatural amor de nuestro buen Señor, que es único y sobre todo que impacta nuestras vidas de tal manera que podemos tener reinicios en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, y por supuesto habrá un reinicio en toda nuestra vida
vida en todo nuestro ser. Así que, queridos oyentes, finalmente, pues es probable que cada uno de nosotros estemos experimentando un proceso particular. Y quizás en medio de esos procesos, pues nos encontramos quizás sin una salida. Pero no olvidemos, hoy, a través del amor de Jesús, ustedes y yo podemos tener la confianza de que sí es posible experimentar esa sanidad integral. Sí, recordemos que Jesús es el único capaz de dar una respuesta suficiente para nuestra necesidad. Queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, comprender que su amor suple absolutamente todo cuanto ustedes y yo necesitamos, nos va a dar entonces seguridad, nos va a dar paz y por supuesto nos va a dar tranquilidad. Y así, queridos oyentes, sin importar lo que suceda, podemos confiar en Él, sí, como lo hizo Job, tal y como Él lo hizo, tal y como nos dice su palabra. Nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, queridos oyentes, que sea esta nuestra oportunidad para finalizar este tiempo delante de Dios y hagamos una oración especial. Y digámosle: Señor, en este día te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos, Señor, confiadamente al trono de tu gracia. Gracias por la oportunidad que me das, Señor, de abrir mi corazón delante de ti. Gracias, Señor, por este espacio que me das de orar y de hablar la verdad. Sí, hoy hago esta oración de fe, Señor, recibiéndote a ti como Señor y Salvador en mi corazón. Por eso les invito para que le digamos a Él: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú viniste al mundo y entregaste tu vida por la mía. Por eso, Señor, te abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador, para que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor, ¿quién más que tú para conocer la mente y el corazón de cada uno de nosotros? ¿Quién más que tú para conocer lo que sentimos, para conocer lo que pensamos y también para conocer lo que hacemos? Permítenos a todos, Señor, poderte conocer. Y como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo quiero ser ese hombre y esa mujer al estilo de Job, no que te oye de oídas, sino el hijo o la hija que te ve, que ve tu poder, que ve tu sabiduría, que ve tu inteligencia, que ve tu mano poderosa extenderse, Señor, cada día para asir de la nuestra. Por eso digámosle: Padre, gracias por ser mi amparo, mi fortaleza, gracias por ser mi dulce compañía. Gracias porque cada día trae su propio afán. Y hoy, Señor, pongo mi día delante de ti para vivir en paz, para vivir con sosiego y para vivir con tranquilidad, sabiendo que lo que he perdido, tú, Señor, me ayudarás a recuperarlo al 100%. Que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté en nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, no olviden, sí, señores, no olviden respaldar nuestro programa. ¿Y cómo lo respaldan? Compartiéndolo. Comparta el programa a través de sus redes sociales. Ya saben, pueden entrar al Facebook, buscan Colmundo Radio, le dan seguir y ahí encuentran de lunes a viernes nuestro programa de AMPM en nuestras secciones Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, y en la siguiente sección con Juan Carlos Gaviria en Nutrientes para el alma. Ya saben, compártalo. Si no tienen Facebook, también pueden entrar al YouTube
YouTube, buscan Colmundo Radio, tocan también seguir la campanita de seguir y pueden compartir el programa a través del YouTube a aquellos hombres y mujeres que no tienen Facebook. Pero eso sí, compártalo, dele manito arriba y por supuesto, invitarles a escuchar mi programa todos los domingos a las 8 de la mañana llamado Sexto Sentido, un gran magazine donde tenemos la lectura del día, donde tenemos una sección llamada Estar bien está de moda, donde tenemos otra sección Mujeres empoderadas, mujeres sin límites, otra sección que llamamos Cambiando Corazones, que es nuestro tema central, y finalmente terminamos en la última sección que hemos llamado Aplicando lo Aprendido. Este es un magazine para toda la familia, para que lo escuche con su familia todos los domingos a las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana, conmigo, con Yolanda Salazar. Así que con todo esto en la mente y en el corazón, compartan el programa porque nos vamos a nuestra siguiente sección de nuestro programa. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Así es, mis queridos oyentes de AMPM, disfrutando ese hermoso tiempo inicial en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas. Bueno, con Yolanda Salazar, aquí siempre con nosotros en AMPM. Ya saben, de lunes a viernes, 4 de la mañana y 10 de la noche. Por nuestras emisoras de Colmundo, como también por las redes, por el internet, por todo lo que es el YouTube, el Facebook y nuestra plataforma digital. Ahí estamos para que nos ayuden a compartir nuestro programa, que lo hacemos con mucho cariño para agradar primeramente a Dios y para beneficiar sus vidas y también nuestras vidas, aprendiendo todos los días los mensajes que vienen del corazón de Dios. Estamos ahora en nuestra sección Nutrientes para el Alma. Claro que sí, vamos igualmente a nutrir nuestra alma, como les compartí comenzando el programa, un texto maravilloso que lo encontramos en el Manual de la Vida, en el libro de Génesis, en el capítulo 41 y versículo 16, algo que debe quedar hoy bien guardado en nuestros corazones. Y dice así: respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Bueno, vamos a hablar un poco de un gran hombre, un hombre que experimentó el renuevo de Dios, como lo hemos venido tratando en todos los programas anteriores. Un hombre que experimentó el reverdecer de Dios, que experimentó la innovación de Dios en su vida, el ser restaurado por Dios, después de unas situaciones muy duras que tuvo que vivir, como fue el ser separado de su padre, el ser vendido por sus hermanos, el convertirse en un esclavo en tierras extranjeras, en tierras extrañas de su tierra original, que era la tierra de Israel. José, el hijo de Jacob, el hijo de Israel, Jacob, que es el padre de las 12 tribus de Israel, que fueron elegidas por Dios para entrar a la tierra prometida y de allí esperar, ¿cierto?, a nuestro Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, que vendría de una de las 12 tribus, específicamente de la tribu de Judá. Y José cumple estas características de un hombre precioso, maravilloso, un hombre diferente, un hombre salido de lo normal, un hombre extraordinario, como lo debe ser todo hijo de Dios, fuera de lo normal. Un hombre especial en las manos de Dios. Y es así como se pudo sobreponer a todas estas situaciones que les acabo de mencionar. Y muestra un testimonio contundente
de lo que es estar uno en la presencia de Dios y de lo que es pues dejarse renovar continuamente por estar en la presencia de Dios. Y dice el versículo de Génesis 41:16 que José tuvo la oportunidad de encontrarse en el palacio del faraón, de estar con el hombre más importante del imperio de Egipto, que era precisamente el faraón. Pero para llegar allí tuvo un proceso importante, un proceso largo. Primero fue comprado por un hombre llamado Potifar, quien le hizo su esclavo, y pues estuvo en casa de Potifar haciendo todas las tareas que le correspondían a él, bueno, como aquel esclavo, como aquel trabajador, como aquella persona que tenía que obedecer órdenes y hacer lo que le dijera su amo, en este caso el Potifar. Y allí pues José demostró toda su vida integral, todo su ejemplo, su testimonio, siendo un hombre maravilloso, a tal punto de que se convierte en un hombre de confianza, en un hombre muy confiable para Potifar, para que era jefe y amo de su vida en ese momento. Fue un hombre que fue confiable, un hombre que fue de descanso para Potifar, un hombre tan especial que todos lo pudieron confiar en él. Un hombre que se llama también, o se puede decir, tenía un alto cociente de confiabilidad en quien se podían confiar todas las cosas. Todo lo de Potifar y toda su casa fue confiada a José, en quien Potifar también observó de que Dios estaba con José, de que todo lo que él hacía era prosperado, de que todo lo que tocaba en sus manos era prosperado. Un hombre brillante, de verdad. No miró la dificultad, no miró la tristeza, no miró el ser esclavo, no miró el estar apartado de su familia, de su papá, no miró lo que le habían hecho sus hermanos, que él quería con todo su corazón, pero que hicieron algo terrible con su vida, que fue separarlo de su padre y que fue venderlo como un esclavo. Él no miró todas esas cosas, él miró la oportunidad de ser un instrumento de Dios en donde Dios lo colocara. Inicialmente es colocado en casa de Potifar. Bueno, allí pasa todas las pruebas que tenía que pasar, pues las gana y nunca perdió su ejemplo y su testimonio. Nunca dejó de ser un hombre confiable. Por circunstancias contrarias a su voluntad, por circunstancias que no tenían nada que ver con sus decisiones, pues injustamente es llevado a una cárcel donde tuvo que pagar por algo que él no cometió. Y en esa cárcel pues también él se vuelve un hombre confiable, se vuelve un hombre de descanso para otros. En la cárcel, el jefe de la cárcel confía totalmente en José y le confía a todos los hombres que estaban en aquella cárcel. Les confía de tal manera que él fue de descanso para el jefe de la cárcel. Fue de descanso, fue de alivio, se encargaba de todas las situaciones que sucedían en aquella cárcel. Claro que sí, él se encargó de todo ello y no dejó de demostrar que Dios estaba con él, que Dios era quien iba delante de su vida, defendiéndolo, protegiéndolo y respaldándolo en todas las tareas que le iban siendo delegadas. Esto demuestra que un hombre que experimenta el renuevo de Dios, que experimenta ese reverdecer, pues
donde quiera que se encuentre va a dar fruto. Donde quiera que se encuentre va a demostrar que Dios está con él. Donde quiera que él esté haciendo sus tareas y sus funciones, en cualquier lugar, en cualquier situación, está demostrando que el respaldo de Dios y la presencia de Dios está en él, y que todo lo que realmente puede hacer, lo que toca en sus manos, es prosperado. Fue de alivio, de sustento aún para todos aquellos que llegaban a aquella cárcel. Tenía cuidado de todos y del estado integral de los presos. Por lo tanto, obtuvo el cariño, obtuvo, el respeto de parte de todos aquellos que estaban en aquel lugar, pero ante todo de su jefe. Porque un hombre o una mujer que tenga ese temor de Dios, que demuestre que Dios está con él, que para él o para ella lo más importante es que Dios esté en su vida, pues va a ser de descanso y va a ser de confianza para sus jefes, para sus líderes, para aquellos que están en autoridad por encima de él o de ella. Sí, por aquellas personas que nos pueden dirigir. Nos convertimos en descanso, nos convertimos en confiables en la delegación que nos han entregado. Eso fue José. Eso lo hace una persona que experimenta esa restauración diaria, esa renovación permanente, ese reverdecer de Dios, que aún esas situaciones secas por el agua de Dios toman vida, como fue las situaciones que vivió José. Tomaron vida en casa de Potifar y tomaron vida allí en la cárcel. Y pasa todos estos procesos José para llegar de una manera milagrosa a la casa del faraón, al castillo, al lugar majestuoso donde estaba el máximo dirigente del imperio de Egipto, que era el faraón. Y es llamado, por supuesto, por sus cualidades, por sus talentos, por todo lo que él demostraba que tenía, y que todos reconocieron que eran las marcas de que Dios estaba con él. Dios no se equivoca cuando uno le puede obedecer a él y se deja formar por él. Pues Dios mismo va respaldando nuestras obras, nuestros trabajos, nuestras decisiones. Y todos lo vieron. Por eso Faraón lo llama, y aquí ya vamos a hablar en el contexto de lo que hace José en la presencia de la máxima autoridad del imperio egipcio, en la presencia de Faraón. Ya se encuentra José allí con Faraón, y le esperan grandes desafíos. Le espera a José sacar lo mejor que tiene en su corazón, que Dios ha puesto en él. Vamos a apreciar qué fue lo que sucedió. En ese encuentro, pues Faraón necesita que le interpreten unos sueños terribles que él ha tenido. Y José ya tiene fama, ya tiene reconocimiento de un hombre que interpreta los sueños, de un hombre que tiene la autoría de Dios, la presencia de Dios, la ayuda de Dios aún para interpretar situaciones, para interpretar sueños, como lo he hecho en la cárcel con el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos de la casa del faraón, que también tuvieron el encuentro con José y tuvieron respuesta de parte de él de sueños que los atormentaban. Este hombre conectado con Dios pues tenía todas las virtudes del Creador para dar respuesta oportuna y precisa a aquellos que la necesitaban, a aquellos que le pedían. Pero aquí hay algo maravilloso, aquí hay algo que impacta tremendamente nuestros corazones, y es la manera como José se presenta ante Faraón y le da respuesta a la petición que él le hace de la interpretación de los sueños que está viviendo. ¿Y cuál es la respuesta de José? Dice Génesis 41:16, respondió José a Faraón diciendo.
¿Cómo respondía José? ¿Cómo respondía en la casa de Potifar? ¿Cómo respondió aún en la cárcel? ¿Cómo respondió durante toda su vida cuando alguien le preguntaba algo? Cuando él tenía que hablar o comunicarse con las personas. Pues mire cómo le responde a la máxima autoridad del momento. Y le responde así. Le dice a Faraón: mire, Faraón, no está en mí la respuesta. No son mis palabras, no es mi parecer, no es lo que yo pienso, no es lo que yo te voy a decir, no son mis palabras, no es mi respuesta, no está en mí, es en Dios, es en mi Dios, en el que me ha protegido, en el que me ha guardado todo este tiempo, en el que ha formado mi vida. Es en Él en quien está la respuesta de todo asunto. No son mis respuestas, son las respuestas que vienen del corazón de Dios. Y le dice, no está en mí, que es lo que pues quiero resaltar en este momento, para todos los que están aquí con nosotros, que no es lo que nosotros pensamos que son las cosas, es lo que Dios piensa, es lo que Dios tiene, es la respuesta de Dios para cada situación, para cada oportunidad, para cada persona, es lo que Dios quiere hablarle, no lo que viene de mí. Y por eso debo estar en la presencia de Dios permanentemente, por eso debo estar en una constante renovación de Dios en mi vida, para yo en mi reverdecer pues hablar lo que es de Él, sea más lo de Él que lo mío, como Jesús nos enseña, a que sea Él creciendo y nosotros menguando, que sean más las palabras que vienen del corazón de Dios, las que salgan de nuestro corazón para dar respuesta, alivio, medicina a los que nos escuchan. Entonces le dice José a Faraón, vea, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia. ¿A quién? A Faraón. Es Él, es Dios el que dará la respuesta propicia. Imagínense, presentarse ante este gran hombre, tenía que darle una respuesta muy contundente, la más grande de todas, y era decirle eso, ¿verdad? Que la respuesta que él necesitaba, la interpretación de sus sueños, la respuesta que él estaba esperando recibir, pues la iba a dar Dios, el Dios de Israel, el Dios de José, el Dios que lo sostuvo y lo mantuvo desde temprana edad, estando con su padre, estando en el cuidado de sus ovejitas, estando al cuidado de sus hermanos. Todo lo que en todos sus años vivió José fue vivir conforme a las palabras que Dios le enviaba a través de su Espíritu Santo. Dios le enviaba palabras, Dios formaba el corazón de José. Hoy nosotros tenemos lo mismo, tenemos la ayuda de Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo que nos recuerda todas las cosas, a través de la misma unción del Espíritu Santo y la presencia de nuestro Padre Dios, que nos da las respuestas oportunas y contundentes para aquellos que están con nosotros, para nuestras familias, para nuestros jefes, para nuestros líderes, para la respuesta que tengamos nosotros que dar en un momento determinado. Y entonces le dice así, la respuesta y propicia para ti, Faraón, viene de parte de Dios. El Dios que ha estado conmigo, el Dios que me sostiene, te da esta respuesta. En otras palabras, le dice a Faraón que toda la gloria de lo que suceda de ahí en adelante en la vida de Faraón y en el imperio egipcio y en toda la humanidad, toda la gloria es para Dios. Él no actuó esperando su propia gloria, su aplauso o su reconocimiento. José, entonces, después de desempeñarse como jefe
de los presos en la cárcel, a pesar de ser ese hombre inocente, sin quejarse y aguardando con paciencia por la respuesta de Dios, pues tiene este gran día de encontrarse con el faraón. Repito, mis queridos oyentes de AMPM, el faraón que tuvo unos sueños que lo perturbaron y comenzó a buscar desesperadamente quién pudiera interpretarlos. Este hecho, que parece aislado en la vida de José, marcó el momento en que toda la bondad que este hombre había mostrado por fin tuvo su recompensa al estar cara a cara con el faraón. Cuando aquel copero que también supo de sus sueños a través de faraón, pues él se acuerda de José. Allí el faraón y el copero se encuentran, hablan de aquellos sueños de faraón y el copero recuerda a José, que había hecho lo mismo con él. Y le cuenta al rey que cuando él estaba en la cárcel conoció a un hombre que le interpretó su sueño correctamente y el faraón decide mandarlo a llamar. Uno de los aspectos más importantes de esta historia es que cuando José se presenta delante del faraón y éste le dice que espera que pueda ayudarlo, pues José le deja muy claro, como acabamos de escucharlo, que Dios sería quien le daría la respuesta, la ayuda, la solución a sus necesidades. Y aquí, en primer lugar, lo que hace José es poner a Dios por delante. Nosotros debemos poner siempre a Dios por delante. Y bueno, dejar que Él nos dé esa clara visión para responder ante cada situación. Dejar delante de Dios a nuestras vidas y glorificarlo a Él como lo hizo José. Y bueno, tener esa humildad para responder siempre: no soy yo, no está en mí, no son mis fuerzas, no son mis títulos, es Dios, el Dios que está en mí, el que hace y hará y dará las respuestas. Esto le quedó muy claro a Faraón y por eso fue colocado, bueno, en una posición tan importante que veremos más adelante, como la de fue aquel que interpreta delante de Faraón con la guía de Dios los sueños. Y en esa interpretación, pues Dios le entrega a José todo el proyecto y todo el plan de vida que sería de salvación para el pueblo de Egipto, para el pueblo de Israel y para toda la humanidad, porque se venía una gran hambruna, se venía una situación terrible para toda la humanidad. Pero aún en la interpretación de los sueños que Dios hace allí a través de José, le coloca los 3 planes que necesitaba en este tiempo la humanidad. Coloca nada más y nada menos que poder ser de solución para el faraón y para todo su imperio. Y es el decirle que vendrían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y en esos 7 años de abundancia, lo que tendría que hacer el faraón y todo su pueblo tendrían que ser sabios en el manejo agroindustrial, agropecuario, para cuidar en el tiempo de la abundancia las cosechas que tendrían, poderlas guardar, almacenar para los tiempos de escasez y tener unos impuestos necesarios para asegurar el manejo de todo el imperio y de todo lo que serían las políticas agropecuarias y políticas integrales de toda la humanidad para poder sobrevivir y pasar en esos 7 años de escasez y de hambruna. Y así fue como Dios le entrega esta visión a José, y José se lo hace conocer al faraón y es colocado José, después de ser aquel esclavo en la casa de Potifar y tener que hacer lo que hizo en la cárcel, pues se convierte en el hombre más importante en el imperio de Egipto después del faraón. Se convierte en el primer ministro. Está por encima de todos los ministerios, de todo. Después de lo que decía faraón,
era lo que decía José. Y así se hizo con el gran éxito de que Dios dio la respuesta de salvación de parte de José para Faraón y para toda la humanidad. Qué bonito poder entender hoy, mis queridos oyentes, que es decir, no es mi respuesta, es la respuesta que viene de Dios. No es mi vida, es lo que Dios hace a través de mi vida. No es para mi gloria, es para la gloria de mi Dios. Y Dios nos va a respaldar en todo momento. Nuestras palabras no serán en vano. Nuestras palabras serán para el beneficio de muchos, pero ante todo para la gloria de Dios. No está en mí la respuesta oportuna está en Dios. Mis queridos oyentes de AMPM, con este nutriente, ahí grabadito en la mente y en el corazón, le damos gracias a Dios por este momento. Padre, coloca estas palabras, coloca estas actitudes en nosotros para cumplir tu propósito en nuestras vidas. De aquí en adelante te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos oyentes de AMPM, el tiempo corrió raudo y veloz.